Hola, hoy voy a hablar de tragedias griegas, que es un tema que nos puede sonar un poco lejano, pero quiero buscar la relación que tienen con medios de comunicación actuales como puede ser el cine o la televisión. Un guión cinematográfico se parece mucho más al guión de una obra de teatro que a una novela. En una película, por ejemplo, podemos tener una serie de diálogos, vemos una acción representada y esto está mucho más cercano y tiene una relación mucho más directa con el teatro, con el origen de un guión cinematográfico. Lo podemos buscar más cerca del teatro que, por ejemplo, en otros lenguajes literarios como es el de la novela, el lenguaje narrativos más habituales para lectores modernos como nosotros. Hay técnicas en las películas, incluso en las series de televisión, que sí se puede considerar que están sacadas de las novelas o de la narrativa más en general. Como el hecho del uso de voces en off que implican el hecho de que exista un narrador o que podamos acceder a los pensamientos de los personajes, o el hecho de que exista un narrador omnisciente, pero estos son excepciones. En general, lo más cercano a un guión cinematográfico es el guión o el argumento de una obra de teatro. Y estas obras de teatro, a lo largo de la historia, han ido evolucionando y podemos, si vamos retrocediendo, llegaremos a su origen, al origen dentro de lo que es la cultura europea. El origen de todo esto son las obras de teatro griegas. Los primeros géneros teatrales de los que disponemos de obras completas son la comedia y la tragedia. La tragedia es, de hecho, anterior, por lo menos en cuanto al hecho de que podamos disponer de obras completas. Las obras completas que disponemos son más antiguas, son tragedias. Y estas tragedias, que además por su definición, por lo que nos suena el significado de la palabra tragedia, trágico, nos sugiere que es algo con un final infeliz, algo triste en principio, algo que no tiene un desenlace positivo, pero en su origen la etimología de tragedia curiosamente simplemente literalmente significa canción de macho cabrío. Es algo que no se conoce con exactitud el por qué se llama así, cuál es el origen de este término. Una de las teorías que hay es que el premio en los certámenes de este tipo de géneros era una cabra, pero bueno, esto también en parte es especulativo, pero hay autores antiguos que dicen que se debe a eso, pero no sé, se pueden buscar también otras explicaciones. Lo cierto es que el significado que tiene trágico para nosotros no es lo mismo que lo que entendían los antiguos griegos. Los antiguos griegos simplemente tragedia lo asociaban a un género literario, aunque sí es cierto que este género literario incluso ya en la antigüedad ya se terminó asociando con algo totalmente distinto de lo que sería el otro género, la comedia. Ya la tragedia se asoció con un tipo de historias que normalmente en general lo que cuentan es como un personaje poderoso o que, digamos, intenta rivalizar con los dioses, pues finalmente se ve humillado y se ve reducido a la ruina por su orgullo. Y bueno, hay variaciones, hay distintas interpretaciones, hay distintas teorías, pero algo que podemos decir en general de lo que sería el argumento de una tragedia sería lo que acabo de decir. Respecto al origen de estas tragedias, en aquello a lo que podemos llegar a saber, porque ya digo que todo esto es un poco misterioso, porque cuando ya los autores antiguos empezaron a escribir sobre este tema, a dar explicaciones, ya se había perdido el origen en las nieblas de la historia, por así decir. Entonces, muchas veces, incluso los propios autores antiguos lo que están dando son teorías, ¿no? o especulaciones sobre lo que ellos piensan que pudo ser el origen. Algo que parece que está bastante establecido es que, por ejemplo, la tragedia es un género que tiene su origen en festivales religiosos. O sea, curiosamente, si retomamos eso que he dicho al principio, de que el lenguaje cinematográfico, en general el argumento de películas, entonces si vamos remontando hacia la antigüedad, este tipo de argumentos se pueden trazar en última instancia al teatro griego, pues entonces llegamos a la conclusión de que, curioso, de que cosas como el cine, cosas como series de televisión,
en última instancia sus técnicas narrativas proceden de algo que en su origen era algo religioso, festivales religiosos, ritos religiosos, porque las tragedias en su origen están asociadas a los festivales, a los ritos, a las fiestas del dios Dioniso, que es el dios del vino, que también se llamaba Baco, y los romanos de hecho lo llamaban Baco. Y estos festivales bueno, el Dioniso no solo era el dios del vino, sino en general era el dios como del éxtasis, como del instinto, de los impulsos, podemos decir, de los impulsos primarios del ser humano, por oposición a lo que luego se interpretó que era el dios Apolo, que se supone que representaba la razón, lo lógico, lo luminoso de la vida, mientras que Dioniso representaba los aspectos más oscuros, más primordiales y más instintivos del ser humano. Esto también son interpretaciones que se pueden considerar modernas, pero que la verdad que tienen una cierta base dependiendo de los atributos de ambos dioses, del dios Dioniso y del dios Apolo, aunque también se ve en general, esto no está tan completamente perfilado como a veces nos gusta pensar modernamente, y se ve en la Ilíada, por ejemplo, que Apolo también es, por ejemplo, un dios de la enfermedad y es un dios que mata con su arco a sus enemigos, también se comporta como un dios de la guerra, a veces, un dios de la muerte. O sea que no todo está tan claro como pueda parecer, pero digamos que con la interpretación moderna, y como ya he comentado en otras ocasiones, muchas veces por influencia del filósofo Friedrich Nietzsche, con su libro muy influyente del nacimiento de la tragedia, que como se puede ver por su título tiene relación con estos temas que estoy diciendo, pues ha creado, digamos, estos arquetipos del dios Apolo frente al dios Dioniso. Por lo tanto, este libro nos puede resultar más interesante como especulación filosófica que como investigación real sobre lo que es el origen de la tragedia. Y como comento, lo que hoy día se cree que es el origen real de la tragedia son ritos religiosos, eran como unas representaciones que se daban en esos ritos religiosos. De hecho, hoy día incluso también por ejemplo, en Semana Santa también hay representaciones de este tipo, o incluso en Navidad. O sea, no son cosas totalmente ajenas a nosotros. Y se considera que el origen de este género literario, lo que luego se convirtió simplemente para nosotros en una representación teatral, era simplemente un rito religioso. Y este rito tenía una serie de elementos que cuando hoy día nos enfrentamos a ellos a través de la lectura de una tragedia nos pueden resultar extraños, o directamente puede que no comprendamos de qué va eso, qué es lo que eso representa, porque esos elementos están ahí. Y uno de ellos, de que quizás se pueda hablar directamente el primero, porque quizás lo que más nos pueda sorprender, el hecho de la presencia del coro. El coro trágico, que no es lo que hoy día entenderíamos por un coro en el sentido de un coro de cantantes, aunque realmente también el coro se supone que cantaba en la obra, el coro participaba cantando, pero el coro griego no es lo que entendemos modernamente como un coro de cantantes. O sea, pues, lo que entendemos ya un coro de cantantes es algo puramente musical, y el coro en una tragedia griega, o en general en una obra de teatro griega, formaba parte de la interpretación de la obra. Eran actores, eran un grupo de actores que realmente no se distinguían unos de otros, y había veces que, bueno, de hecho sí tenían un portavoz, pero era un grupo homogéneo, no eran personajes que estuvieran identificados cada uno de ellos, sino que era simplemente un grupo indefinido. Podía llegar como hasta 50 actores, 50 personas, pero en la época clásica, las tragedias que conocemos, que poseemos completas, tienen bastantes menos, tienen a lo mejor 12, 15, puede que un poco más.
Este coro, que ya digo que lo que cuando uno empieza a leer una tragedia, un lector moderno empieza a leer una tragedia, es lo que más le puede sorprender, porque puede que no comprenda muy bien por qué está eso ahí, qué es lo que eso representa. Hay muchas teorías sobre esto, pero si nos remontamos a lo que comento que es la teoría sobre el origen de estos géneros literarios, que esto procedía de una representación religiosa, quizá pueda ser más comprensible. Si esto procedía de una representación religiosa y no de lo que nosotros hoy día entenderíamos como una obra de teatro, pues entonces se entiende quizá un poco más la presencia de un grupo indefinido de personas de actores que estarían declamando un texto, que estarían cantando posiblemente lo que se llamaban odas, que eran canciones, en realidad, canciones religiosas. Y de hecho este coro se ve en versión original que está utilizando un dialecto que es diferente del que usan el resto de los actores. O sea que esto se demuestra simplemente por la forma de hablar del coro, que esto ya tenía una cierta antigüedad, que se está usando una forma convencional de declamar, expresar esa letra, esas líneas que tiene que pronunciar ese grupo de actores, están incluso expresadas en un dialecto diferente al de los actores normales, digamos, de los protagonistas de la obra. Entonces esto ya nos da una pista de por dónde viene el origen de todo esto. Y por otra parte nos da una sensación de extrañeza, como que esto no es realmente lo que nosotros entendemos por una obra de teatro moderna. Por eso también es curioso, porque es curioso conocerlo, porque podemos quizá a lo mejor entender algunos detalles de por dónde han evolucionado todos estos géneros literarios hasta llegar a cosas, ya digo, como el cine, como cosas tan modernas para nosotros como el cine. Entonces, este elemento, el coro, es algo que conviene mencionar porque es algo que está ahí desde el principio de la tragedia. De hecho, muchas veces parece que en ya las tragedias, conforme van evolucionando, pues el coro va tomando un papel ya como de actores, digamos, más convencionales, lo que entenderíamos nosotros por un actor más convencional o un grupo de actores más convencional. Pero en su origen da la impresión de que eso era simplemente un grupo de personas que estaban ahí como declamando un texto que en su origen sería religioso. Y una de las teorías que existen sobre este coro, sobre el origen de este coro, o mejor dicho, no sobre el origen, sino lo que luego llegó a representar en el teatro griego, es que este coro sería como una especie de espectador ideal. El coro, en teoría, expresaría en voz alta, sería como una especie también quizá como de narrador, en el sentido de que expresaría las ideas a lo mejor que un protagonista no puede expresar porque están en su interior, son cosas que está pensando pero que no dice, o incluso la reacción que debería tener un espectador ideal ante lo que van diciendo los actores. Entonces, como se ve, este es un tema complejo, un tema sobre el que hay muchas teorías y no voy a entrar en más detalles porque es un tema que realmente es un poco misterioso y la verdad es curioso e interesante por eso, pero todo es muy especulativo. Y lo que sí es interesante es eso, de que quizá puede ser uno de los aspectos más chocantes de cuando uno se acerca a este tipo de obras de teatro griego. Y bueno, otra cosa que puedo comentar es que el coro, también por su nombre, ya nos está indicando algo sobre su origen, porque coro en griego es una palabra que está relacionada con el baile, tiene relación con el baile. Y la zona en la que el coro se movía, se realizaba sus evoluciones, digamos, sus movimientos, que en realidad serían bailes, y aparte de cantar también, pues se llamaba orquestra en griego, que es donde, por supuesto, de donde viene nuestra palabra orquesta. Pero en griego era simplemente la zona en la que se movía el coro, la zona en la que el coro realizaba sus bailes o simplemente se movía, se desplazaba, andaba. Y era una zona que estaba delante de lo que era lo que luego fue la escena, el escenario del teatro, curiosamente. Y es una zona en la cual su propio nombre, el nombre de orquesta, también en griego ya indica algo, indica que también es una palabra también relacionada con el baile. Entonces, tanto la palabra coro como la palabra orquesta ya nos están indicando que el coro tenía relación
con el baile. Tanto la palabra coro como la palabra orquesta se ve que etimológicamente tienen relación con el baile y bueno, el texto que declamaba el coro también se llamaba oda y oda es una canción. Otra diferencia importante respecto a la idea que tenemos del teatro moderno es el hecho de que en su origen el teatro griego era solo un actor el que interactuaba con el coro. Ya he comentado que el coro estaba formado por varias personas, de hecho en su principio se supone que era por varias decenas de personas, posteriormente a lo mejor solamente un poco más de una decena, pero este coro era un grupo homogéneo en el que no se distinguía un actor de otro. Además todos los actores llevaban máscaras. Y como mucho había lo que se llama un corifeo, que era el portavoz del coro. Era quizá lo que más se pudiera distinguir dentro del coro. Pero lo curioso es que lo que hoy día consideraríamos, aparte de este coro, lo que hoy día consideraríamos actores, en su origen era solo un actor que, como mucho, si tenía que interpretar varios papeles, pues iba cambiando de máscara. Y claro, al ser el mismo actor el que interpretaba todos esos papeles, eso significa que realmente solo había un actor en cada momento que interactuara con el coro. Esto también es totalmente distinto a la idea moderna que tenemos sobre el teatro, el hecho de varios actores interactuando entre sí. Entonces, como mucho había un actor dirigiéndose al coro y ese actor pues sí podía cambiar de máscara y convertirse en otro personaje, digamos, pero por supuesto, como era el mismo actor, pues no podía haber dos protagonistas, digamos, interactuando entre sí, que era realmente este actor único se llamaba protagonista. El nombre es el origen también de otro término que ha llegado hasta nosotros a través del teatro y al cine moderno. Entonces, este actor, este protagonista, era el que representaba al personaje principal de la obra y en su momento solo existía este actor, o se cree que solo existía este actor, y esto era la única interacción que existía dentro de la obra, el actor con el coro. El actor a lo mejor representando varios personajes y interactuando con ese coro. Otra cosa que nos puede resultar curiosa es que estas tragedias tenían un argumento que en líneas generales ya era conocido por el espectador. O sea, el espectador no esperaba encontrarse una historia que él no conociera, una historia nueva, sino que estas tragedias lo que contaban eran episodios mitológicos o bien, como ya comentaré, incluso históricos, y en menor medida. Y el espectador lo que buscaba era el enfoque que le iba a dar el dramaturgo, un enfoque que sería diferente de otras representaciones o de otras historias que él ya había escuchado sobre este tema. Bueno, después de esta introducción, que como se ve es necesaria porque hay elementos que, como podemos ver, son extraños para nosotros, voy a empezar a hablar del verdadero objetivo de este vídeo, que son las tragedias de Esquilo, del primer autor griego del que nos han llegado obras completas. De hecho, nos han llegado 7 obras suyas, supuestamente de unas 90, o sea que podemos ver hasta qué punto se han perdido gran parte de las obras de la literatura griega. Solo disponemos de una pequeña parte de toda la literatura griega. Aparte de estas 7 obras, también tenemos fragmentos de otras obras, pero solo de estas 7 tenemos las obras completas. Y el hecho de que dispongamos de estas 7 también muchas veces son azares de la historia, porque estas 7 obras hubo momentos de la historia en que se consideraron que eran sus mejores obras y digamos que fueron seleccionadas como lo que hoy día consideramos como para libros de texto, cosas que eran realmente para selecciones para estudiantes o similares. Y por eso estas 7 obras han llegado completas hasta nosotros. El resto, pues bien se consideró que no eran tan importantes, o bien por el motivo que sea, no se copiaron durante la Edad Media y se perdieron. Y luego, pues, hay veces que sí se han encontrado papiros que contienen fragmentos de otras obras diferentes de estas 7, pero son solo fragmentos, no disponemos de la obra completa. Entonces, este autor griego, este dramaturgo ateniense, Esquilo, se le llama el padre de la tragedia griega, pero realmente, bueno, sí, introdujo una serie de innovaciones
que ahora comentaré. Y claro, también para nosotros, por fuerza, al ser el primero que ha llegado hasta nosotros, por fuerza tiene que ser el padre, entre comillas, de muchos de los elementos de la tragedia, porque hay muchos de estos elementos que voy a comentar que realmente no estamos seguros si se introdujo, si los introdujo él, si los introdujo Esquilo, pero es muy probable que así sea. Se sabe que existían tragedias anteriores, de hecho se conservan pequeños fragmentos de tragedias de autores anteriores, autores que incluso de los que se tenían en gran estima, pero ya digo, las obras completas que han llegado hasta nosotros pues comienzan por Esquilo, y se considera que Esquilo introdujo una serie de innovaciones que son también muy, muy importantes, que voy a comentar a continuación. Bueno, para dar un poco de contexto, este dramaturgo nació en una localidad cercana a Atenas, en el año aproximadamente se considera 525 a.C. y murió como a mediados, un poco más avanzado el siglo V antes de Cristo. Por tanto, vivió toda la época de las guerras con los persas, las guerras médicas, y se supone que luchó en las batallas más importantes de esa guerra. Se distinguió en esas batallas. De hecho, en su epitafio, curiosamente, bueno, hay quien dice que el epitafio lo escribió él antes de morir, pero puede ser que no fuera así. El caso es que, curiosamente, en ese epitafio no se menciona nada de su carrera como dramaturgo, que realmente es uno de los 3 dramaturgos griegos más importantes. Por tanto, es curioso porque que no se mencione nada sobre eso, pero sí se menciona que su participación en esta guerra y su distinción y su valor en ella. Entonces, esto nos da una idea de qué es lo que los griegos realmente consideraban más importante en la vida de una persona. Que en el epitafio de uno de los 3 dramaturgos griegos más importantes no se mencione su profesión, y sí se mencione que luchó con valor en las batallas contra los persas. Nos dice mucho sobre lo que era la psicología y digamos el patriotismo de los griegos. Este dramaturgo se supone que introdujo muchos elementos que voy a comentar ahora en el teatro, y que una vez más lo acercan un poco más a lo que entenderíamos hoy día por teatro, por narrativa dramática o teatral moderna, incluyendo, ya digo, cosas como el cine. Uno de los elementos que puede que le introdujera, y que en el caso de no introducirlo él personalmente, pues en todo caso empezó en su época, posiblemente, no se sabe con seguridad, es el hecho de que, como digo, estas obras que se interpretaban durante festivales religiosos, en su origen provenían de ritos religiosos, y en época clásica, en la época ya de este autor, tenemos que se celebraban durante este festival, el Festival de Dioniso, y eran representaciones que se realizaban a lo mejor a lo largo de un día completo, y a lo largo de este día pues se celebraban varias representaciones, y concretamente la forma de hacerlo era que se representaba 3 tragedias y otro género y otra obra de un género conocido como drama satírico, que era algo ya más humorístico, como su propio nombre indica, y digamos para no terminar con una obra trágica y no dejar al espectador con el sabor de boca de algo a lo mejor tan triste, algo tan dramático, se daban 3 tragedias durante ese día, y se terminaba con una cuarta obra, que era este drama satírico. Entonces se considera que posiblemente Esquilo fuera el que introdujo el hecho de que esta trilogía, estas 3 tragedias y este drama satírico, tuvieran una especie de continuidad entre sí. Muchas veces eran 3 tragedias que estaban relacionadas temáticamente, e incluso el drama satírico también estaba relacionado con las anteriores. Otro elemento importante que se supone que introdujo Esquilo es el hecho de introducir un segundo actor. Esto, como se puede ver, es totalmente esencial para nosotros, para nuestro entendimiento moderno de lo que es una obra de teatro. El hecho de que por lo menos existan 2 actores interactuando entre sí, aunque ya digo que antes el protagonista también interactuaba con el coro, pero el coro no es un actor normal, no es un grupo de actores normales, es algo especial, como ya he comentado. Entonces, el hecho de que Esquilo se supone que introdujera este segundo actor, incluso también hay teorías de que introdujo un tercer actor,
ya indica bueno, que esto, las innovaciones de Esquilo son muy importantes y que hicieron avanzar la tragedia hacia lo que hoy día entenderíamos como, como algo más cercano al teatro moderno. Otro elemento que introdujo posiblemente Esquilo o simplemente que se introdujo en su época y que él aprovechó fue lo que se denomina escena, que bueno, como ya he comentado, para explicar un poco cómo la estructura del teatro griego, pues aparte de la zona donde los espectadores estaban sentados, existía la orquesta, que ya he mencionado, que es donde el coro se desplazaba y donde bailaba, etcétera, etcétera, donde se realizaba su interpretación. Y lo que hizo Esquilo, o lo que se hizo durante la época de Esquilo, y Esquilo aprovechó, fue la introducción de un espacio posterior a la orquesta, que es la zona donde se movía el coro, que se llamó escena. Escena en griego, skene, es una palabra que en su origen lo que quiere decir simplemente es una tienda, en el sentido de lo que hoy entenderíamos por tienda de campaña. Entonces, esta escena es una zona que tampoco corresponde exactamente con lo que nosotros entenderíamos hoy como escenario, aunque en realidad un escenario moderno formaría parte de lo que es la escena en un teatro griego. Entonces, la escena sí se podía usar como fondo de escenario, pero también se usaba, en realidad era como una especie de edificio o una estructura de varios pisos, que podía servir también como vestuario para los actores, cuando los actores tenían que cambiarse para representar diferentes papeles, porque como ya he comentado, pues un actor podía representar varios papeles dentro de la misma obra. Pues estos actores podían usar esa zona como vestuario, y aparte pues se usaba como escena o incluso como lo que hoy día entendemos por escenario, una zona en la que el actor está también representando una parte del papel. Entonces esto es algo que posiblemente introdujo Esquilo, o que Esquilo fue el primer dramaturgo que aprovechó en profundidad, porque de hecho él también introdujo ya lo que, curiosamente, estirando un poco el término, podríamos considerar lo que hoy día consideramos efectos especiales, por llamarlo de alguna manera. Empezó a introducir trucos, maquinarias dentro de la escena, que hacían, por ejemplo, que si intervenía uno de los personajes que intervenía en la obra era un dios, pues se podía conseguir que el dios llegase volando a la obra del teatro, porque usando, por ejemplo, una grúa. Pues este tipo de cosas eran las que Esquilo empezó a aprovechar para dar un poco más de espectacularidad a las obras. Y de hecho la expresión que hoy día se usa, que viene del latín, de Deus ex machina, en su origen proviene de estos métodos, estos trucos del teatro griego, de estos supuestamente introducidos por Esquilo, por el hecho de que Deus ex machina en su origen significa Dios traído por una máquina o traído por una grúa. Eso es lo que significa literalmente. Entonces, era simplemente una grúa que se utilizaba para, como ya he comentado, para hacer que un dios, supuestamente un personaje que hacía de Dios, estuviera descendiendo del cielo. Era un truco, una maquinaria que se usaba para hacer más espectacular la obra de teatro. Y de ahí viene la expresión Deus ex machina, que ha tomado un significado más abstracto en nuestra visión de lo que son los tropos de los argumentos, incluso ya digo que se mencionan en relación con el cine, etcétera. Un Deus ex machina hoy día se considera que es como un medio que utiliza el guionista o simplemente un novelista o el escritor para solucionar una trama, sacando una solución de la nada, sacándose una solución de la manga. Es lo que en términos coloquial diríamos sacarse un final de la manga, o como lo queramos llamar. Es cuando el autor hace un poco de trampa, en el sentido de que introduce una solución para una trama, un argumento de la obra, que a lo mejor no sabe cómo llevarlo al desenlace, y se saca algo de la manga, algo que no ha preparado durante el resto de la historia, algo que no está bien integrado a la historia, y por eso se llama Deus ex machina. Deus ex machina es muchas veces
en las obras de teatro griego, el teatro romano, clásico en general, era lo que era un personaje, un dios que llegaba en el último momento y solucionaba la trama, arreglaba cualquier problema que existiera en el argumento de esa obra y creaba un final feliz. Y de ahí pues viene esa expresión y el uso que le damos hoy día. Y otra característica suya es que, aunque esto ya no es una innovación, es simplemente comentar que es un autor que usaba un lenguaje bastante barroco, bastante arcaizante incluso. No es un lenguaje coloquial en modo alguno, sino es un lenguaje muy literario el que usa, a veces bastante difícil. Incluso supone para los propios griegos no era sencillo el vocabulario que usaba. Por último voy a comentar brevemente cuáles son las obras de Esquilo que han llegado completas hasta nosotros. En primer lugar tengo esta edición, las ediciones que tengo son bilingües, las dos. Esta edición clásica de la biblioteca de Loeb es de las 4 obras sueltas, digamos, que tenemos de Esquilo. Y esta otra, esta es en inglés, bilingüe griego-inglés, y esta es una edición bilingüe griego-español que contiene la trilogía que ha llegado hasta nosotros, la única trilogía completa que ha llegado hasta nosotros de Esquilo. Entonces, estas primeras cuatro obras que están sueltas comienzan por la tragedia que se denomina Los Persas, que es una tragedia bastante curiosa, porque no es frecuente que las tragedias sean de tema histórico, aunque existen algunas, se sabe que existía alguna antes de Esquilo, y de hecho se supone que esta está inspirada en alguna otra tragedia anterior. Esta obra presenta a Jerjes, el rey persa, como un personaje trágico. Cuando llega a su patria de vuelta después de la derrota con los griegos y llega con las noticias de la destrucción de gran parte de su ejército, de la muerte de muchos de esos soldados persas que habían luchado en la guerra contra los griegos. Y tiene un cierto interés histórico también, porque se supone que, bueno, ya como he comentado, Esquilo participó en estas batallas contra los persas, y por tanto esta historia que está contando cosas de primera mano. De hecho, en esta obra se mencionan detalles de la batalla de Salamina y etcétera. Y está contándolo a un público, el público ateniense, que había vivido esos acontecimientos hacía muy pocos años. Entonces, es un documento histórico en el sentido de que se supone que Esquilo no iba a estar contando cosas a los atenienses que fueran exageradas o que fueran falsas, porque tanto él mismo como su público había participado en esa guerra, y por tanto es un documento histórico de primera mano, aunque sea una obra de ficción, pero está relatando cosas vividas de primera mano por ellos, por el autor y por el público. Esta obra, como las 3 siguientes que voy a mencionar, formaban parte también de trilogías, lo que pasa es que solo se han conservado sueltas. La siguiente es Los 7 contra Tebas, que esta vez no cuenta un hecho histórico, por lo menos que se sepa, sino lo que cuenta es un relato sobre una historia de la mitología, que bueno, que puede, como igual que la guerra de Troya, en este caso también cuenta otra guerra, y puede ser que esta guerra, de hecho quizás sea lo más probable, que estuviera también basada en hechos históricos. Lo que pasa es que en el momento que esto se está contando, en la época en la que Esquilo escribe su obra, estos son ya acontecimientos muy antiguos y que ya tienen un tinte mitológico que realmente no podemos saber qué parte de verdad y qué parte es mitológica de esto que se cuenta. Entonces, esto cuenta la historia de cómo los descendientes de Edipo, el rey de Tebas, son dos hermanos y están enfrentados entre sí, y como uno por el trono de Tebas, y como uno de ellos busca ayuda en el exterior, en otras ciudades griegas, busca otros guerreros y asalta la ciudad de Tebas, y como finalmente esto lleva a la destrucción de los dos hermanos cuando se enfrentan entre sí, junto con otros. En total son 14 campeones, 14 guerreros, 7 contra 7, que cada uno de los 7 campeones de Tebas está en una de las 7 puertas de Tebas, y cada puerta es atacada por otro de los enemigos, y finalmente los dos hermanos se matan entre sí, y
la dinastía real tebana queda extinta. Como se puede ver, es otra tragedia, en el sentido de que nosotros tenemos tragedia, en el sentido de que tiene un final trágico, un final que lleva a la destrucción tanto de los atacantes como de los defensores de la ciudad de Tebas. Y esto está también basado en otros poemas antiguos, en otras epopeyas que no han llegado hasta nosotros, del estilo del que podía ser la Ilíada y la Odisea. Pero al contrario de la Ilíada y la Odisea, no son historias que no han llegado hasta nosotros, como no sea a través de comentaristas ya posteriores. No ha llegado una obra equivalente a la Ilíada y la Odisea que nos cuente la historia de los 7 contra Tebas. La siguiente tragedia, Las Suplicantes, trata sobre la historia de las Danaides. Es un episodio de la historia de las Danaides que es cómo huyen de Egipto hacia Argos. Son 50 hermanas que están huyendo de un matrimonio forzado con 50 hermanos y que todos ellos son descendientes de Zeus. Y esta huida a Argos supone que luego estos 50 hermanos, los hijos de Egipto, las persiguen y cuando han solicitado asilo en Argos, el rey de Argos les concede asilo. Y aquí la tragedia está quizá en el hecho de que cuando el rey de Argos les concede asilo, sabe que se está enfrentando al rey de Egipto y sabe que eso probablemente causará su muerte, como efectivamente sucede en episodios posteriores de esta historia. Lo que pasa es que en esta tragedia pues solo se cuenta esta parte que acabo de contar. Posteriormente, en partes posteriores de la historia, se cuenta cómo las Danaides asesinan a sus maridos, excepto a uno de ellos, y bueno, toda la historia posterior es una historia mitológica. Y la última obra de este libro es Prometeo encadenado, que es una obra que tradicionalmente se atribuía a Esquilo, pero que modernamente los filólogos lo han puesto en duda por varios aspectos del lenguaje y de la filosofía que se expresa en este texto. Se considera que quizá un poco posterior a Esquilo, y bueno, hay teorías sobre que a lo mejor no es de Esquilo directamente, sino que es de un hijo de Esquilo, porque era también dramaturgo, o bien es una obra póstuma de Esquilo que luego su hijo adaptó, etcétera. En fin, las teorías que tienen quizás los filólogos para cuando a lo mejor no quieren dar una teoría en firme, porque realmente no existen datos para asegurar algo en firme, y a lo mejor no se atreven a decir que no era de Esquilo directamente y buscan soluciones intermedias, como decir que era de uno de sus hijos, etcétera. En fin, no sé hasta qué punto se puede considerar que esto tiene base. Lo cierto es que modernamente se ha dudado que esta obra sea de Esquilo. Pero es dentro de estas 7 obras, es una a mi punto de vista, por lo menos a mí es una de las que más me ha gustado. Es una obra que además modernamente pues también ha llamado mucho la atención incluso de filósofos y todo esto, porque cuenta la historia de Prometeo, del castigo de Prometeo, de cómo es castigado por robar el fuego a los dioses y dárselo a los seres humanos. Y realmente es algo que es una historia que de un punto de vista antropológico tiene mucho interés, quizá porque tiene algo también de misterioso. Es algo que también se repite mucho a lo largo de las culturas. Es como el hecho de que parece ser como que los seres humanos hemos tenido un poco de remordimiento por ciertos avances en nuestra cultura, avances en nuestra técnica. Y de hecho el descubrimiento del fuego se considera que es el primer avance, o el dominio del fuego se considera que es uno de los primeros avances de los seres humanos, hasta el punto de que es algo que ocurrió antes de los seres humanos modernos, algo que tiene cientos de miles, si no me equivoco, años de antigüedad. Entonces no es algo que descubriera el Homo sapiens sapiens, sino que es algo descubierto por los antepasados del Homo sapiens, y el dominio del fuego. Y parece ser como que eso ha quedado en el subconsciente colectivo, por decirlo de alguna manera, por decirlo de una forma muy poco científica. Y da la impresión de que muchas veces el ser humano tiene cierto remordimiento. Parece como que el alcanzar
ciertos avances técnicos. Desde un punto de vista religioso considera como que eso es un robo al poder de los dioses, como que eso es un intento de usurpar el poder de la naturaleza que debería corresponder a los dioses y el ser humano. Y en fin, esto lleva una serie de especulaciones que ya digo que han sido bastante fructíferas desde el punto de vista literario, filosófico. Y esta obra, pues, como trata sobre este mito, también indirectamente pues presenta muchos de estos problemas, de esta argumentación, de esta problemática. Y en sí es una obra interesante y que también comenta aspectos de la mitología griega curiosos, como el hecho de que, por ejemplo, Prometeo conoce un secreto que puede acarrear el final de Zeus. Y igual que Zeus destronó a su padre, Crono, y Crono destronó a su padre también, a su vez, pues hay también otro eslabón en la cadena, que hay una profecía que dice que si Zeus tiene un hijo con cierta diosa, pero no se sabe qué diosa es, ese dios causará el final de la dinastía de Zeus, o causará el final del derrocamiento de Zeus, y se erigirá como rey de los dioses en su lugar. Entonces, Prometeo conoce el secreto y por tanto, aparte de Zeus, aparte de castigarlo por haberle dado el fuego a los seres humanos, también lo tortura para que revele cuál es ese secreto, quién es esa diosa que en el caso de que Zeus tuviera un hijo con ella, acarrearía su ruina. Otra cosa curiosa es que en esta obra Zeus aparece como una especie de tirano. Entonces es algo curioso también que desde el punto de vista de nuestra religión, a nadie se le ocurre que en una obra religiosa o en una obra de un creyente en una religión se presente al Dios Supremo como alguien, no voy a decir malvado, pero sí como una especie de tirano. Y eso es precisamente lo que ocurre en esta obra. Es algo que, de nuevo, desde nuestro punto de vista moderno, nos resulta chocante y es una de las cosas por las que resulta interesante leer este tipo de obras. Y voy a pasar al segundo libro, que es esta trilogía que se denomina La Orestía, en relación con el nombre de Orestes. Una cosa que me resulta sorprendente de estas ediciones es que la introducción, las notas y todo eso están bastante bien, pero yo creo que no se ajustan a lo que un lector habitual podría necesitar para leer este libro. Hay detalles, como ya digo, como lo que es lo que se entiende por el coro, como son detalles de la estructura del lenguaje que se usa en este texto. Que un lector que a lo mejor, a pesar de haberse comprado estos libros en edición bilingüe, estos son libros que no están editados para especialistas, no son ediciones especializadas para filólogos. Entonces no son tampoco a lo mejor para un lector casual, pero no son tampoco para expertos. Entonces, quizás estas ediciones necesitarían un mayor detalle en aspectos que un lector a lo mejor interesado, pero no experto, podría necesitar, como es el hecho como cosas como las que he explicado antes, relacionadas con lo que es un coro, que no tiene por qué un lector que se acerque a estas obras no tiene por qué saberlo, qué es cuál es la estructura del texto lingüísticamente, en el sentido de que se usan una serie de estrofas determinadas, que además en el texto vienen indicadas, pero nunca se explica lo que son. Habla de estrofas, antistrofas, de una serie de términos aquí que muchas veces en la introducción se mencionan como dando por supuesto que el lector lo conoce, y luego, bajo mi punto de vista, se explican cosas muchísimo más básicas que a lo mejor un lector puede... Cosas sobre el argumento que son simplemente interpretaciones que a lo mejor un lector puede dar sus propias interpretaciones o incluso, aunque sea interesante, leer las del experto que ha editado estos libros. Entonces da una sensación curiosa, una sensación como que quizá en estas ediciones a lo mejor da un poco de miedo de hablar de detalles más especializados que puedan asustar a otros lectores, o bien se dan por entendido y sin embargo hay otros aspectos que el autor quiere destacar, quizá porque al ser un erudito en este tema, pues el autor, quiero decir, el editor de estos textos, al ser un erudito en este tema, pues a lo mejor ya tiene otros libros publicados sobre este tema y quiere, en cierto modo, pues hablar sobre eso.
Entonces no llego a entender muy bien por qué en algunos aspectos estos libros son tan especializados y en otros aspectos son como llegan a un nivel muy superficial de simplemente de intentar contarle al lector lo que el propio lector está leyendo y que en cierto modo no necesita. Pero bueno, en general son ediciones bastante buenas. Esta, como digo, es la única trilogía que se ha conservado completa. Faltaría la cuarta obra, que sería el drama satírico, pero como trilogía de tragedias esta se ha conservado completa. Esta obra es la obra cumbre de Esquilo. Es una trilogía que tiene un argumento continuado, o sea, se tratan 3 episodios de la misma historia, de una historia que ya he mencionado en otro vídeo, que es la historia una historia mitológica de la historia de Agamenón y de las consecuencias del asesinato de Agamenón. Los acontecimientos que relatan estas 3 tragedias suceden después de la guerra de Troya. Suceden, de hecho, cuando Agamenón llega de vuelta después de haber triunfado en la guerra de Troya y cuenta cómo es asesinado por su esposa. Y esto es lo que se relata en la primera de estas tragedias, en Agamenón. Y en la segunda se cuenta cómo el hijo de Agamenón venga a la muerte de su padre, asesina a su madre. Y en la tercera tragedia, la segunda se llama Las Coéforos, y en la tercera tragedia, que se llama Las Euménides, se cuenta cómo Orestes es perseguido por el matricidio que ha cometido y cómo huye a Atenas y finalmente es perdonado y con eso se salda la deuda de sangre que existía, que hubiera obligado a continuar esta cadena de muertes en la que unas muertes vengan las anteriores y es una cadena de asesinatos que hubiera continuado indefinidamente. Y esto se soluciona con la intervención de Atenea y con la instauración de un proceso legal, de un tribunal, y por ello se considera que esta obra tiene estas 3 tragedias, esta trilogía, tiene varias interpretaciones y una de ellas, interpretaciones que no son excluyentes entre sí, pero tiene una serie de interpretaciones bastante ricas que no se excluyen unas a otras. Una de ellas es el hecho de que está retratando el paso, digamos, de la barbarie a la civilización, con el hecho de que una serie de venganzas, de asesinatos que se van saldando con deudas de sangre que llevan a otras venganzas posteriores, se termina finalizando con la intervención de una institución civilizada, como es el hecho de un tribunal dedicado a juzgar estos delitos de sangre. Y esta historia de Orestes, cuando en esta última tragedia, en las Euménides, es perseguida por estas diosas, que son las Erinias, las Furias, que finalmente se llaman las Euménides, que es un eufemismo, porque las Euménides quiere decir como las bien intencionadas, las bienhechoras. Anteriormente, al principio de esta tragedia, las Erinias, que son esas diosas que persiguen a Orestes, son como una representación de que esta otra posible interpretación de esta obra. Es el hecho de que, una interpretación quizá más psicológica, el hecho de que esas erinias son como los remordimientos que tiene Orestes por el matricidio que ha cometido. Entonces, estas diosas que lo persiguen son como unas diosas de la locura, son como como la describes, es algo terrible, algo como terrorífico. Y finalmente estas diosas terribles se convierten en las Euménides, en algo que son como adoptadas por la ciudad de Atenas y se les da un significado más positivo. Y todo esta cadena de asesinatos al final termina como un juicio en el que Orestes es absuelto, y porque se considera que ha sido justo en vengar la muerte de su padre. Y estas erinias que van buscando la satisfacción de esta venganza, pues aceptan las ofrendas de la ciudad de Atenas y se convierten en diosas protectoras de Atenas. Y por eso ya comento que esto tiene un significado político, porque también parece aquí que Esquilo está justificando el hecho de que un cierto tribunal, el tribunal que juzgaba los asesinatos en Atenas,
Era un tribunal que anteriormente tenía intervenía en muchos otros aspectos, tenía muchas más atribuciones y quedó reducido por unas reformas políticas, quedó reducido simplemente a juzgar asesinatos, que era el tribunal del Areópago, una de las colinas cerca de la Acrópolis de Atenas. Entonces, esto representa también como una justificación por parte de Esquilo el hecho de estas nuevas funciones del tribunal que habían cambiado recientemente y se le intenta dar se intenta como insinuar o se intenta como justificar que Atenea era la que había, la patrona de la ciudad de Atenas, era la que había ordenado que esto se hiciera así. Por tanto, esto tiene una interpretación política y tiene una interpretación también psicológica. Ya digo, estas erinias parece que representan, cuando uno lo está leyendo, parece como que representan el remordimiento que tiene Orestes por el matricidio. Por último, voy a leer un pequeño fragmento en la primera tragedia de esta trilogía, de Agamenón, que es un fragmento que ya había leído se menciona en una novela que me gustó mucho, que leí hace muchísimo tiempo, que es El secreto de Donatal, que es una novela que para quien le interesen estos temas es quizá muy, muy interesante. Es una obra que a mí me resultó muy, muy amena, que es como un thriller, pero es como trata sobre temas relacionados con los griegos y está ambientado en época moderna, pero está ambientado los personajes son estudiantes de griego y tratan temas relacionados con la cultura, pero también ya digo, a la vez también es un thriller, es una obra que a mí me resultó muy, muy entretenida de leer, muy adictiva y que recomiendo también encarecidamente. Y en esta obra se menciona parte del fragmento que voy a leer, que es la reina Clitemnestra relatando el asesinato de su esposo, de Agamenón. Si antes dije palabras que exigía la ocasión y digo ahora todo lo contrario, no sentiré rubor. Pues, ¿cómo en otro caso el que se apresta a descargar su odio contra aquel que le odia fingiendo ser su amigo podría levantar una trampa de muerte más ardua que su salto? Este proyecto de tiempo lo tenía meditado, y ha llegado la hora del triunfo por fin, después de cuánto tiempo. Aquí me yergo, donde descargué el golpe, ante mi víctima, y obré de tal manera, no lo voy a negar, que no ha podido ni huir ni defenderse. Una red sin escape, cual trampa para peces, hecho en torno de su cuerpo. La pérfida riqueza de un ropaje. Lo golpeo dos veces, y allí mismo, entre gemido y gemido, se desploma. Y cuando está en el suelo, le doy un tercer golpe, como ofrenda votiva del Zeus que reina bajo tierra, protector de los muertos. Y así, caído, su espíritu vomita. Exhala entonces un chorro de sangre impetuoso, y me salpica con las gotas oscuras de sangriento rocío. Y yo me regocijo no menos que las mieses ante el agua de Zeus cuando está grávida la espiga. Eso es todo, venerables argivos. Alegraos por ello, si es que habéis de alegraros, que yo estoy exultante. Si fuera razonable verter sobre un cadáver libaciones, justo sería ahora, y más aún que justo. Hasta tal punto había este hombre llenado la crátera de males execrables, y ahora la ha apurado a su llegada. Bueno, ya se ve que es un lenguaje bastante poético, bastante barroco. Este es el estilo de Esquilo en traducción. Como digo, esta obra, especialmente esta trilogía, ha tenido muchas interpretaciones y bastante ricas. Es una de estas obras que lleva a mucha literatura posterior, especulativa sobre los posibles significados que pueda tener. Y en general esta obra de Esquilo, como se ve, es muy importante y es algo que a lo largo de los siglos ha terminado estas innovaciones que introdujo Esquilo en la tragedia, en el teatro griego en general. Son cosas que han terminado influyendo y que han llegado hasta nosotros, hasta la época moderna. Gracias y hasta la próxima.